mujer más preciosa que un iris de paz. Preséntale a Cristo con José. Hoy profundizamos el capítulo de Nuevo en Casa. El viaje fue una oración que duró una semana. Los criados de Manasés me trataron con idéntico respeto que a mi llegada. No sabían nada de mi embarazo porque yo lo disimulaba con éxito, aunque sí se había corrido la voz de que mi boda con José estaba próxima. Como ya notaba al niño dentro de mí, empecé a hacer lo que hacen todas las madres, hablar con él. Verás, Juan, yo ya sabía a esas alturas que era el Mesías, y después de haber escuchado a Zacarías y a Isabel, era mucho más consciente de la grandeza espiritual de su misión redentora. Pero no podía tratarle como si fuera otra cosa distinta que mi hijo. Me resultaba ridículo hablar con él como si estuviera hablando con un gran señor, un jefe de tribu o un importantísimo gobernante. Era mi hijo y no podía hablarle más que desde el amor. No te creas que había en eso ninguna falta de respeto, simplemente que el respeto hacia él, aún no sabiendo yo entonces bien lo de su naturaleza divina, era superado por el amor, ya que el amor es la plenitud de todos los sentimientos. Así pues, por un lado, me sentía pequeña ante esa pequeñez que sentía bullir en mi interior, pero por otro, me sentía no su superiora, sino su madre, la que tenía que cuidarle, la que tenía que ayudarle, y más que ninguna otra cosa, la que le amaba con locura, intensamente, infinitamente. Mi amor por él me sorprendió desde el primer momento en que fui consciente de mi intenso amor. Nunca había amado así, ni a mis padres siquiera, ni tampoco a José. Y mira que a José le quise mucho. Había oído lo enorme del amor de las madres a los hijos. Y como no tuve más hijos que Jesús, no puedo comparar. Pero el caso es que al principio, al notar lo muchísimo que le quería, tuve algo de miedo. ¿Estaría Dios celoso de ese amor? Si Él dice que debe ocupar el primer lugar en el corazón del creyente, ¿no le estaría yo relegando a un segundo puesto al querer a alguien tanto como quería al que ya notaba en mis entrañas? Y ahí fue cuando empecé a comprender que mi hijo era Dios. Lo empecé a intuir porque sentí que Dios no estaba celoso en absoluto. Yo andaba en esas meditaciones cuando llegué a Caná y allí me encontré con mi padre que me esperaba en casa de Manasés. Para ahorrarme explicaciones que pudieran resultarme molestas, se empeñó en que emprendiéramos de inmediato el viaje a Nazaret, a pesar de mi cansancio, alegando que mi madre estaba tan impaciente por verme que no soportaba ni el retraso de una hora. Joaquín me puso enseguida al corriente de todo. Bueno, primero me comentó su preocupación por el lío en que estaba metida y del compromiso en que podía poner a José si se llegaba a notar que estaba embarazada. Yo le hablé de la situación de mi prima Isabel, de la enorme necesidad que tenía de mi presencia junto a ella y también de lo importante que había sido para mí estar en aquella casa, que se había convertido en una verdadera escuela para una jovencita aldeana como lo era yo. Además, le dije sin tono de desafío, pero con firmeza: querido padre,
Nosotros no podemos guiarnos por motivos exclusivamente humanos. ¿Es que vamos a seguir nosotros los criterios de la prudencia y del egoísmo? Padre, si yo hubiera querido ser prudente y no meterme en líos, le habría dicho al ángel que no, que se buscara otra. Nosotros hemos elegido estar siempre de parte de Dios, respondiendo a su divina voluntad. Si abandonamos por un instante su camino, entonces es cuando estaremos perdidos. Nuestra salvación está en confiar en Él y en hacer que el amor sea la luz de nuestros pasos. Mi padre sonrió, me miró ya más tranquilo y me dio la razón. Acababa de notar que yo ya traspasaba el umbral de niña y debía advertir mi situación de madre adulta o con mejor madurez para seguir respondiendo a la misión otorgada por el Altísimo. Además, como era un hombre bueno, sabía distinguir enseguida la razón allí donde se encontraba, sin obcecarse en sus opiniones solo por el hecho de que eran suyas. Así que me dijo que le disculpara si había estado nervioso, pero que debía comprender que todos en la familia estaban deseando dejar las cosas resueltas cuanto antes. La boda, añadió, sería inmediata a la semana siguiente. Convenía aprovechar que nadie notaba mi gravidez para evitar murmuraciones y malos ratos. Ahora, me dijo por último, te toca a ti hablar con José. Estate tranquila porque Dios ha intervenido en el momento oportuno, pero conviene que le tranquilices y que os deis explicaciones sobre cómo va a ser vuestra vida, porque esto, sinceramente, ni tu madre ni yo lo sabemos y no se lo hemos podido aclarar. El muchacho te quiere muchísimo y no puedes imaginar lo que ha sufrido, aunque como te digo, ya está mucho mejor. Llegamos a casa en pocas horas. Era casi de noche, así que pudimos cruzar la aldea sin ser vistos. Ana me esperaba con el fuego encendido y la pobre mesa de nuestro hogar preparada. Dio un brinco apenas sintió nuestros pasos merodeando la casa y se echó a mis brazos. Enseguida rompió a llorar mientras me comía a besos y me preguntaba con voz entrecortada por mi salud y por el fruto de mis entrañas. Por mi parte, estaba muy tranquila. Acaricié a mi madre y sonriendo le aseguré que todo iba bien. Sobre todo, le dije, conviene no perder la calma. O tenemos fe en Dios o pereceremos. No tenemos por qué ponernos nerviosos. Si el Señor ha iniciado esta obra entre nosotros, Él sabrá cómo llevarla a buen término. Después, ya sentados en torno a la mesa y mientras comíamos nuestras aceitunas, el pan y el queso de las cabras de mi padre, les expliqué todo lo que había ocurrido en Ain Karem y las huellas de Dios que había encontrado en casa de Zacarías e Isabel. A la mañana siguiente, apenas había alboreado, ya estaba José en mi casa. Así lo habían convenido mis padres. Él florecía en impaciencia y había tenido que hacer un esfuerzo para no acompañar a Joaquín a Caná para buscarme. Mis padres nos dejaron solos y los dos nos sentamos uno frente al otro con la mesa de por medio. Yo no tenía rubor ni nada de qué avergonzarme. Tampoco tenía miedo.
Él ya lo sabía todo y lo había aceptado. La verdad es que me habría gustado que se hubiese fiado de mí, como habían hecho mis padres, pero ya fue un acto de generosidad por su parte el que decidiera repudiarme en secreto en lugar de denunciarme públicamente, aunque esa decisión hizo necesaria la intervención del ángel. En todo caso, hay que tener en cuenta en su descargo lo inverosímil de la historia y también que él me conocía mucho menos que Joaquín y Ana. Sea como fuere, allí estábamos los dos, novios aún, inminentemente esposos. Yo embarazada del Espíritu Santo y esperando al Mesías. Él sin saber qué hacer ni qué papel debía adoptar para conmigo y para con mi hijo. Durante un momento aguardé con la mirada en la mesa, un poco por educación, ya que así se nos enseñaba que había que comportarse con los hombres, y otro poco por no ser la primera en romper el fuego de las explicaciones a fin de no ir más allá de donde conviniera. Así que fue él quien empezó, y lo hizo dando en el clavo como buen carpintero que era. Perdóname, me dijo, nunca debí dudar de ti. Te he ofendido, aunque haya sido sin querer, y aunque tenga como excusa que tu padre no quiso darme ninguna explicación cuando me lo contó. Debí creer lo imposible. Tú te mereces que acepte que los burros vuelan antes que dudar de tu honradez. En el fondo me comporté como un novio despechado y como alguien sin fe, porque no imaginé que quien podía estar detrás era Dios. Y lo que es peor, cuando decidí repudiarte, aunque fuera en secreto, no hacía más que llamarme tonto a mí mismo. Algo dentro de mí me gritaba que era inconcebible no aceptarte a ti con el niño incluido, ya que tú seguías siendo lo más valioso de mi vida. Y yo comprendía que al rechazarte me estaba condenando a mí mismo a la pena más negra. Pero ya sabes lo ridículo que somos los hombres y cómo nos han enseñado a no llorar, a no mostrar debilidades, a no pedir y también a no perdonar. Así que tuvo que intervenir el ángel. Menos mal que fue bueno conmigo y que no me dio el castigo que me merecía por haber pensado por un momento en rechazarte. Dicho esto, José extendió su brazo sobre la mesa y me alargó la mano. Esperaba un gesto mío, lo suplicaba, no solo con la mano. Sus ojos estaban húmedos y su mirada era la de alguien traspasado por el dolor y por la vergüenza, que esperaba una caricia como señal de que había sido perdonado. Yo no me hice rogar. Estreché con mi mano la suya. Era la primera vez que nos tocábamos. E hice aún más. Acerqué su mano a mis labios y la besé con ternura. José, le dije, con un valor y con unas palabras de las que hasta hacía poco me hubiera creído incapaz. Te quiero mucho. Voy a ser tu mujer y lo voy a hacer por voluntad propia. Quizás ahora, más que antes, me doy cuenta de lo que te quiero, pero no voy a ser un mueble en tu casa, ni tampoco una criada. Voy a ser tu mujer. Sin embargo, entre nosotros algunas cosas serán distintas de como son en los demás matrimonios. No vamos a tener más hijos,
ni las relaciones normales entre marido y mujer. Quiero que lo sepas ya desde ahora, cuando aún estás a tiempo de no seguir adelante. Esta es una decisión que yo ya tenía antes, la intuía, de que todo esto pasara, y que no sabía cómo te la tenía que explicar, ni tan siquiera si era justo que te lo pidiera. Siempre soñé con ser de Dios toda entera, aunque cuando mis padres me propusieron el matrimonio contigo, no me repugnó la idea, entre otras cosas porque te tenía mucha simpatía y porque tampoco veía yo cómo podía llevar a cabo esta llamada interior a consagrarme al Señor, ya que en nuestra religión no existen las vírgenes vestales como hay entre los romanos. Sé que esto que te digo es difícil de asumir, pero tú y yo somos creyentes y antes que a nada y a nadie respetamos a Dios y sabemos lo que establece el primer mandamiento de la ley. Por eso, querido José, recapacita un poco y date cuenta de que si a nosotros, a ti y a mí, no nos pudiera pedir esto el Señor, ¿a quién se lo iba a pedir? En cuanto a lo de dudar de mí, seguí diciéndole, siempre con mi mano en la suya, la verdad es que me hubiera gustado que no hubiera tenido que intervenir el ángel, como ocurrió con mis padres que se fiaron de mí sin necesidad de que Dios tuviera que hacer opciones extraordinarias. Pero también es verdad que tú me conocías muchísimo menos que ellos y además ya fue mucho por tu parte aceptar separarte de mí sin exigir una reparación pública. En definitiva, lo que cuenta es que tenemos tú y yo una gran misión que cumplir. Yo voy a ser madre del Mesías y tú vas a ser el padre. Nadie, hasta que Dios no lo quiera, sabrá cómo se ha producido la concepción y la gestación del que va a nacer. Ante los ojos de todos, tú serás su padre, tanto como yo su madre. Además, en la práctica, te va a tocar la parte más importante de esa paternidad, porque ser padre, lo mismo que ser madre, no es solo engendrar y concebir, que no somos animales sino personas. Tenemos que sacar adelante y educar a nuestro hijo, y en esa tarea, José, no me puedes dejar sola. José se comportó como lo que era, como un hombre de Dios. Mientras le hablaba, estuvo muy sereno, y yo noté que aceptaba todo porque sabía que era Dios quien se lo pedía. Apenas terminé de hablar, se levantó, dio la vuelta a la mesa y me pidió permiso para besarme en la frente. Se lo di, me abrazó y al oído me dijo: Paloma mía, amada mía, me has dicho lo más importante, lo que yo necesitaba oír, y sin lo cual mi alma hubiera estado en pena toda la vida, aunque hubiera pasado por todo por amor a Dios y a ti. Me has dicho que me querías, que vas a ser mi mujer y que estás enamorada de mí. Todo lo demás me sobra. El amor, lo he comprendido estos días, no es solo un contacto físico. Respetaré tu virginidad y te ofreceré la mía para que sean útiles al Señor. En nuestra casa solo habrá amor y en ese amor educaremos a nuestro hijo, que como dices es también mío. Por él y por ti lucharé como un león y te aseguro que no habrá padre en Galilea más abnegado que yo a la hora de sacar adelante a mi familia. Que todo esto sea
lo que Dios quiere es para mí suficiente. Que además tú me ames es el mayor regalo que podía esperar del Altísimo y de la vida. No hubo más, Juan, te lo aseguro, y así fue siempre. Gestos de ternura entre nosotros sí los hubo, porque éramos marido y mujer, pero nunca, absolutamente nunca hubo nada más. Comprendo que a los griegos y a los romanos les resulte difícil entender esto, tan relajadas como están sus costumbres. Pero el que no entienda que dos personas puedan convivir queriéndose mucho y a la vez manteniéndose vírgenes, es que cree que el hombre es un ser irracional, que come cuando tiene hambre y que copula cuando le apetece. Nosotros, José y yo, nos pusimos en las manos de Dios porque sabíamos que la empresa era ardua y nunca nos faltó su gracia. Además, cuando nació nuestro hijo, la casa se llenó más profundamente de su presencia y te lo aseguro, nos atrajo de tal modo que lo sagrado se convirtió en cotidiano y verdaderamente, como me había dicho mi prima Isabel, veíamos andar al Señor entre los pucheros de la cocina y entre los maderos y clavos de la carpintería. Estando a su lado, viéndole crecer, sintiéndonos llenos de su presencia, ¿quién tenía alma e incluso cuerpo para otra cosa que no fuera para vivir para Dios y solo para Él? La boda se llevó a cabo como las demás de la aldea. Acompañada por los míos y por mis amigas, fui a la casa de José. Me pintaron menos que a las demás, pero no pude evitar que pusieran carmín en mis mejillas. También por lo mismo que te he dicho antes. Más me gustó, en cambio, la diadema de flores con la que me habían adornado el pelo. Mientras íbamos por las calles, de la casa de mis padres a la de José, el griterío era enorme, pero al llegar, cuando él me levantó el velo, me cogió de la mano y ante el rabino pronunció la frase ritual: María es mi esposa y yo su esposo, desde hoy y para siempre. El silencio fue completo. Yo no pude evitar un sentimiento de alegría doble. Por un lado me casaba con aquel muchacho al que quería de verdad, y por otro le renovaba a Dios interiormente mi primer sí, aquel que le di al ángel Gabriel unos meses antes. Yo era esposa del Espíritu Santo y futura madre del Mesías. Era también la esposa de José. Estaba decidida a ser fiel a ambos compromisos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo porque no se me escapaba lo difícil de la empresa. La verdad es que solo duró un instante, mientras a mi alrededor volvían a estallar los gritos de alegría, esos gritos tan típicos que hacen las mujeres de nuestro pueblo. Yo le dije al Señor que no tenía miedo en absoluto, estaba en sus manos y no tenía ningún motivo para dudar de que Él sabría conducirme por el laberinto en el que Él mismo me había introducido. Si alguien era digno de confianza, ese era Dios. Así que cualquier duda al respecto significaba una ofensa imperdonable a su amor y a su providencia. Con todo, algo debió notar José. Con un gesto rápido secó una lágrima que corría por mi mejilla y me dijo susurrando al oído: «No temas, todo irá bien. Dios está con nosotros.
y yo no voy a vivir para otra cosa más que para protegerte. Me siento el hombre más afortunado del mundo por poder hacerlo. Cumpliré mi promesa de respetarte porque estoy enamorado de ti. Y estar a tu lado y poderte ayudar y querer es ya para mí más que suficiente. Además, tendremos siempre la alegría de estar respondiendo a la voluntad divina y cumpliendo la misión de servir al Mesías desde su infancia. Lo que más conmueve todo mi ser es advertir que nuestro hogar sea la primera morada de Emmanuel, Dios con nosotros. Interpretación de la palabra de Dios. Oh Virgen más pura que el nardo y la rosa, mujer más preciosa que un iris de paz. Preséntale a Cristo con José mi canto y extiende tu manto de luz en mi hogar. Preséntale a Cristo con José mi canto y extiende tu manto de luz en mi hogar. Yo sé que eres buena, pues Dios te ha escogido. Por eso te pido que obtengas perdón al alma sedienta que a ti con fe acude, y a todo el que dude, y a todo el que dude, pues Dios es amor. Y a todo el que dude, y a todo el que dude, pues Dios es amor. Oh Virgen más pura que el nardo y la rosa, mujer más preciosa que un iris de paz. Preséntale a Cristo con José mi canto y extiende tu manto de luz en mi hogar. Preséntale a Cristo con José mi canto y extiende tu manto de luz en mi hogar. Cuando era yo niño, mi madre quería amarte en la vida, feliz me enseñó, y amándote en Cristo, quien es el camino, su encargo he cumplido, su encargo he cumplido, oh Madre de Dios. Su encargo he cumplido, su encargo he cumplido, oh Madre de Dios. ¿Qué importa que el mundo critique mi canto? Si tú en nuestro llanto reflejas a Dios, ¿qué importan las burlas y que hable la gente? Si en ti está la fuente, si en ti está la fuente de la salvación, si en ti está la fuente